Historias de mentes. Historias de mentes. ¡De mentes! María, creo que tengo que ir a constelar, porque estoy dándole y dándole y dándole en mi mente que tengo que ir a constelar, porque traigo un tema de repetición de patrones con el tema del dinero, que yo digo, es que seguro no soy yo. Voy a cerrar la persiana. Ya me veo Gasparín. Pero, Tania, ¿dónde vas? Pero bueno, ¿cómo puede ser que te vayas? Que me dejes a mí con este tema aquí sola para las personas que lo estáis escuchando esto y no lo estáis viendo. Tania literalmente se ha levantado y se ha ido y se ha vuelto a sentar. Pero ¿cómo? A ver, otra vez. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿A quién le estás echando la culpa ahora? Pues a todo el sistema familiar. O sea, a ver, tengo como una confusión y creo que esta confusión nos pasa a muchos, ¿no? Porque una cosa es todo lo que yo he aprendido de todo es tu elección y después entré en un momento, ¿no? Donde compartí mucho con una amiga que está también muy dedicada a este tema de sistemas familiares, como que en sanar el sistema familiar y como todo este tema, que también es una corriente muy interesante. Pero lo que a mí me pasaba cada vez que estoy ahí o cada vez que eso regresa a mí, es como, entonces yo tengo el, el poder de moverlo o el sistema es más poderoso que yo. Entonces hay una parte de mí que yo sé que yo tengo todo el poder de moverlo, pero hay una parte de mí que quizás es esa parte, María, y no sé si te ha pasado como en sentirte no responsable o como que no hacerte cargo de, que entonces lo pones en que tengo que sanarlos a ellos. O tengo que sanar el sistema de lo que hicieron ellos, porque entonces por eso es que yo no tengo fuerza para generar esto, o por eso yo tomo las elecciones que tomo con el tema del dinero, ¿no? O sea, en Bueno, el tema, por ejemplo, del dinero y otras cosas, pero vamos a poner ese ejemplo. yo te diría que la culpa de La todo la tiene tienes Cupido. tú, básicamente. Se ha ido otra vez, que lo sepáis, que la culpa de todo la tenéis todos y que no hay solución posible porque es lo que os ha tocado. Así que, aparte de la mala Oye, como, suerte, como en no la puede, canción, ¿no? no La puede culpa decirte la nada tiene más. Cupido por cruzar tu cuerpo con el mío. Tania está súper feliz porque está en México lindo, pero cuánta Eso, felicidad se chicos. puede tener. Mírala. Entonces, este podcast va a incluir cánticos, cánticos gregorianos de mi parte. Anda que canta una ranchera, no, porque en México lo que se canta mucho son cánticos gregorianos. En las fiestas de 15, bodas, todo, cánticos gregorianos. Con mariachi. Me encanta. Oh, mi no, oh, mi no, oh, mi no. Con la trompeta. Oye, deja de Bueno, evadir el tema, estás evadiéndolo totalmente porque no quieres hablar de tus ancestros. Ay, ya me voy. ahora se levanta otra vez. Así de voy a arreglar la luz otra vez. No, pero justo es eso, María, es como muy interesante. Y lo pensaba esta semana y lo he venido pensando porque para mí ha sido un constante darme cuenta de las interesantes elecciones que yo tomo. Y que cuando tomo esas elecciones y llego a un lugar que no me gusta estar, donde me siento muy incómoda, o volví a hacer algo de la manera en la que quiero cambiar, pero que todavía no cambio, surgen en mí muchos puntos de vista. Y esos puntos de vista, lo voy a poner como por ejemplo con el dinero, ¿no? Estoy reeducándome a mí misma con este tema de tener dinero, un poco lo que hablábamos de guardar el 10% o tener ahí tu cuenta de tener dinero, ¿no? Pero hay muchas veces que tomo dinero de esa cuenta de tener dinero. Entonces, cuando hago eso, surgen muchos puntos de vista. Y uno de los puntos de vista que surgen es como de que, claro, es que viene de toda mi familia, porque a mi papá le pasó esto, a la familia de mi papá, a la familia de mi mamá, porque tal, porque no sé qué, que en un punto sí viene de todo lo que has aprendido, ¿no? De lo que ves a tu alrededor. Pero creo que es un poco, y esa es la pregunta de esto, ¿eres víctima de esos patrones o tú los puedes cambiar? Y hablamos un poco de eso en el podcast pasado, en el podcast pasado, hablamos, Tartamudeamos un poco de ello. también hablamos de la genética y creo que es un tema que a mí me gusta mucho, como en cuántos puntos te haces víctima que no sabes que eres víctima. Yo le llamaba como ser víctima anónima, ¿no? Como no sabes que tienes un problema de víctima hasta que te das cuenta que estás siendo la víctima de tus ancestros, que estás bien siendo la víctima en tu mente, ¿eh? Porque ellos no hacen nada, o sea, ¿no? Si tus ancestros están muy a gusto ahí donde sea que estén, pasándosela súper rico con sus micheladas. Michelada porque estoy en México. Pues mira,
yo creo que realmente es simplemente información, información que se viene replicando y que se viene mostrando y, y que es interesante observar desde ahí, ¿no? Que decir, ah, qué interesante, yo he aprendido esto, ¿no? Hay ciertos patrones, ciertas conductas, todo el tema del dinero, ¿no? Es súper interesante ver en casa de cada cual cómo se ha manejado este tema y ver que muchísimos de esos patrones son súper aprendidos, incluso hasta con experiencias, wow, súper insignificantes para los adultos, pero totalmente significantes para los niños. Mira, te voy a contar algo, no sé si te lo he contado, viene a colación, algo que descubrí el daño que me hizo hace poco. Cuando yo era pequeña, ¿vale? 6 años, mi abuelo había creado una hucha para mí de unas monedas que había antes que eran 500 pesetas. Y era la moneda, pues ahora es como $6, ¿vale? Equivale a unos $6 o algo así. Da igual, eso eran unas monedas que pues los niños no tenían muchas de esas monedas, pero esa hucha era solo para esas monedas. Y un día me dio un paquetito pues con 6 o 8 monedas de esas para la hucha. Y yo jugué y jugué y jugué y cuando me quise dar cuenta las había perdido. Y cuando él me preguntó por las monedas y yo le conté que lo había perdido, eh, pues eso a él le decepcionó muchísimo. Y yo me sentí, pues como la mierda más mierda que se puede sentir un niño de 6 años, me sentí responsable, bueno, me están dando ganas de llorar, madre mía, todavía lo tengo ahí. Me sentí que sí, que había sido responsable, derrochadora, malgastadora, así, además si lo relacionas con, me estaba divirtiendo cuando lo perdí. O sea, tú fíjate todo eso, ¿no? Que realmente que fueron $30 lo que perdí. Bueno, para quien sepa sumar y multiplicar que haga la cuenta. Eh, y hace poco, ¿no? Buscando en todas esas creencias, ¿no? Y me di cuenta. Pero realmente esa información que aprendes, eso por un lado, ¿no? Y luego todos estos patrones familiares y tal, realmente toda esa información, si lo pensamos, es simplemente información que ya estaba. Y si a lo mejor tus papás lo replican es porque ya estaba y también lo aprendieron y porque ya estaba. Entonces, con que lo cambiemos uno, cambia todo, ¿no? Con que la veamos y la cambiemos sin toda esa energía cambia. Toda esa energía cambia. Y yo creo que a mí me gustaría hablar un poquito más como de qué es también esos patrones, ¿no? Porque es como, hay veces que estamos como en estos patrones o implantes o tal, y simplemente, o sea, en esto, en lo que por lo menos yo he visto como la información que es eso que tú repites automático porque no te has cuestionado y no te has detenido a ver qué información tiene, de dónde viene y qué es lo que crea en ti. Entonces es como esa parte donde justo hablamos de tú no estás siendo tú, estás haciendo el automático que ya creaste, que te funcionó y que desde ahí repites. Y entonces cuando lo estás repitiendo en automático y te lo estás validando, ¿no? Como una conclusión, entonces desde ahí también, en un punto, crees que es así, que no eres tú. Y en este, pues todos estos temas New Age, podemos caer en este punto de ser la víctima del sistema, como lo hablábamos en el podcast pasado, ser la víctima de los genes, es como la víctima del sistema familiar, donde entonces yo tengo que hablar con ellos, hacer algo con esto para poder cambiar mi conducta, poder cambiar mi forma, mis actividades, la acción que tomo en el día a día. Porque es la misma acción si tú tienes, no sé, vamos a ponerlo 2 euros, 50 pesos mexicanos, ¿no? Y tú dices, ah, estos 2 euros los voy a guardar en mi 10%, o tienes esos 2 euros y dices, ¿qué me puedo comprar con esto, no? Entonces, al final del día es una elección, pero esa elección automática, donde tú misma estás en automático, confirmándote tus propias creencias y no te las cuestionas, es ahí donde empieza un poco el modo que nos podemos hacer víctimas hasta de nuestras propias elecciones inconscientes y creer que esas no las podemos cambiar porque le vamos a fallar a la familia, porque vamos a, ¿no? a fallarle al sistema, porque mi abuela, porque mi abuelo lo robaron, porque no sé qué, porque tal, tal, tal. O sea, yo creo que al final todo contribuye, no estoy diciendo que no funcione, todo contribuye, pero algo que a mí me parece y me hace muchísimo ruido es eso, que de repente estos pensamientos o estas ideas interfieren, como lo que yo les compartí al inicio del podcast, surgen como una idea y a lo mejor hasta como una verdad en ti, de que es por eso que tú eres así. Y creo que es ahí donde ya entonces nos quitamos nosotros mismos el poder de reinventarnos, redefinirnos, rediseñarnos. A mí algo que me cambió la vida es eso, como darme cuenta que tú te puedes
remoldear a ti mismo, recambiar, reinventar, ser la persona que tú quieras ser. Lo único que requieres es, pues, lo que haría esa persona que tú quieres ser, ¿no? Conductas nuevas. Y es verdad que, bueno, pues en muchos procesos de cambio y de crecimiento personal, ¿no? Pues a lo mejor requieres hacer determinadas, bueno, pues en ese momento aplica que hagas, pues a lo mejor una constelación o que hagas incluso una psicomagia, un pedir perdón, un reconocer a todas las personas que estuvieron antes que tú y que te dejaron una información que es súper valiosa. Eh, Quizá yo en este momento no requiero eso, ¿vale? Porque, y te estoy diciendo hoy, mañana a lo mejor estoy constelando y te digo, ah, qué interesante, mira qué información había aquí, porque a mí simplemente es que sé, cómo yo entiendo este tipo de cosas, es como, ah, vamos a abrir una caja, aquí estaba guardada esta información, quizá te está afectando ahora, y sin hacerla relevante de quién vino, quién fue el personaje que la vivió en el árbol, si fue el abuelo, vamos a verla y liberarla, porque ¿qué pasa? Hay una cosita en las constelaciones que a mí me satura muchísimo y a la vez me súper divierte, que es el drama costelero, que es donde la gente ¡wow! Entra en la peli de la constelación y se va jodidísima a su casa con la energía del abuelo en la espalda, ¿no? Con todo el drama de... Se engancha más a esa emoción de la constelación y vive a través de la emoción en lugar de, bueno, voy a sacar esto, voy a ver qué hay aquí, ¿vale? Pero hay gente que quizá no entiende esto, seguramente por desconocimiento, ¿no? Y se engancha mucho, como lo que hablamos la última vez de la bioneuroemoción, ¿no? Que es engancharte en el hueso y ya, es que ya entiendo por qué soy así, porque mi abuelito, lo que fuera. Entonces, vale, genial. Hay esa información de igual, si fue tu abuelo, quítale el nombre y el apellido a la historia y ponlo como información. Aquí hay una información que dice que las personas aquí sufrieron mucho porque murieron de hambre porque no había dinero. Ok, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Cómo la cambiamos? Ok, eso, ¿no? Al final. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que al final es eso, como verlo como información, ¿no? Y no estamos hablando de que las constelaciones sean buenas ni malas, cada quien la herramienta que le No. guste en el momento. Yo he constelado lo que he tenido que como constelar en su momento, pero sí hubo un momento de mi vida donde estuve en esto, ¿no? En tomar algunas terapias sistémicas y justo entonces era como sentir esa impotencia de que entonces yo no puedo, o sea, no hay muchas cosas que se puedan hacer al respecto, ¿no? Y es una línea muy delgada porque a mí me dio mucha conciencia de cómo hay muchas herramientas que en un punto te funcionan, pero hay otras muchas que depende cómo tú las tomes y las herramientas que tú tengas y cómo esté tu mente en ese momento, donde tú también te puedes ir a ser la víctima de, porque hay otras cosas que no puedes cambiar, porque entonces hay cosas que les tengo que decir, que les tengo que hacer, que la historia que cada uno eligió y lo que se tiende a perder es que cada uno de esos personajes de tus ancestros tuvieron elección y desde su elección, como esos seres infinitos que son, eligieron lo mejor para ellos. Por lo tanto, no hay nada malo, no hay nada que compensar, no hay nada. Es simplemente una elección que ellos hicieron, que dieron información, que ellos ya traían y esa información se está como dando así de, mira, aquí hay más información del menú. ¿Tú qué quieres elegir? ¿No? Puede ser el camino A, B, C, D, E, porque tendemos a sanar a los ancestros que robaron, pero hay muchos millonarios también, que esos pues no hay que sanarlos, ¿no? De esos no hay que hacerles nada. Entonces es como que esta parte también muy interesante, que ahorita que lo ponías así, me bajaba esta información, o sea, ¿cuánto no hemos reconocido que cada uno de esos seres han sido seres individuales que toman elecciones para su mayor bien y que todo, absolutamente todo lo que creemos que no está sanado, simplemente es un punto de vista de lo que hoy tenemos, que vuelve a ser este tema de hay que sanarlo, hay que moverlo, hay que... No, solamente hay que tener la información, estar dispuesta a recibirlo. Es como tú y yo, algo que yo platicaba con una amiga que le estaba platicando un poco de nuestro podcast y sí, yo le decía, algo que me encanta de María es que está dispuesta a ver la mierda que tiene, sacarla y cambiarla. Y yo estoy dispuesta a ver mi mierda, sacarla y cambiarla. Es como que esa parte de ti misma que tienes allá adentro que pues no te gusta, ¿no? O que te está generando este tema, y mierda por decir una palabra, pero estos patrones automáticos que nos mantienen en la repetición, y entonces llegamos a un punto, las sacamos y estamos dispuestas a verlas, y eso requiere muchísima valentía. Entonces yo tengo una socia súper valiente, ¿eh? Que lo hace, y por eso me gusta trabajar contigo, ¿no? Pero eso un poco se pierde cuando
se requiere como el no trabajar hacia ti, sino hacia afuera, que vuelve a ser lo mismo con el tema del sistema familiar, que van muchas cosas hacia adentro, lo entiendo, no es que todo sea blanco o negro, chicos, aquí, simplemente es como, ¿dónde estás tú con eso? ¿Te estás poniendo en una posición de impotencia? Porque entonces quizás yo te invito, porque mi mente tiende a irse ahí, le encanta ese espacio de impotencia, ¿no? Yo me recuerdo que no, que yo tengo elección y que yo tengo la potencia de cambiar la vida que yo quiero y vivir la vida que yo quiero tener. Lo único que requiero es tomar acciones distintas y darme cuenta de qué está ahí en mi mente. Pero es que fíjate, al final volvemos otra vez a todo este tema de las herramientas, de cómo las usas y como todo. O sea, no hay nada ni bueno ni malo. Lo que hablábamos del cuchillo, un cuchillo pues es un cuchillo, punto. Y terapias de este tipo son maravillosas y puedes, eh, mira, ejemplo, da igual, un oráculo, un tarot, una astrología. ¿Para qué la vas a usar? ¿Pasa para hacerte la víctima? ¿Cuánta gente no va buscando a una tarotista que le eche las cartas para decirle lo cabrón que es su ex, que merece la muerte entre terribles sufrimientos y que algo va a pasar a las 13:48 del domingo 15 de junio del 2027? Entonces, ¿no? Buscamos eh, justificaciones a nuestros males en vez de crear con determinada información, o sea, simplemente ver que igual que se creó esa, tú puedes crear otra completamente diferente. Y me encanta eso que has dicho de cada vez, de ver que todos tenemos poder de elección y dejar, porque yo también es algo como que me está bajando muchas fichas sobre esto, ¿no? Cuando miras atrás, ¿no? Y tendemos a pobretear, los pobrecitos que lo pasaron, ¿no? Pero wow, desde luego bueno, sí, así lo creo yo, ¿no? Que, que realmente, por supuesto, que tuvieron elección y que eligieron vivir determinadas experiencias en esta realidad, en este plano, en ese momento, y eligieron ellos esas experiencias. ¿Y qué tal que no lo vemos como algo malo? ¿Qué tal que quitamos el drama y qué tal que les empoderamos y decimos, wow, es que ellos eligieron vivir todo esto? Qué interesante, qué elección tan interesante. Puede que no coincida con lo que a ti te gustaría vivir, pero wow, qué interesante, ¿no? Que vinieron a experimentar eso. Desde ahí entonces también, sí puedo reconocer que ellos eligieron eso, me lo están mostrando con la información que se muestra, me están mostrando que si haces esas elecciones, llegas a esos resultados y que quizás hay otras elecciones que puedes hacer, que a lo mejor no tienes la información de qué otras elecciones, porque también podrías investigar a tus ancestros millonarios, saber qué hacían, qué pensaban, cómo lo hacían, para entonces empezar a elegir eso, ¿no? Que tampoco va a ser tu camino, pero es como es muy interesante cómo nos vamos comprando todo esto y quizás nuestro siguiente podcast también va a ser el tema de entenderlos y recrearnos las realidades para entender a nuestros ancestros y a nuestros Lo familiares. apunto. Lo apunta María porque ya siempre decimos esto, ¿no? Así, vamos Entenderlos a y hablar de esto y yo digo un crearlos. buen de temas que me bajan así, hay que bajar a hablar de esto y luego se nos olvida. Y yo siempre digo, sí, chicos, el próximo podcast hablaremos de esto. Mierda, mentirosa. Pero creo que sí lo estamos haciendo, pero bueno, María ya lo está apuntando, así que gracias por eso. Pero entonces es eso, ¿no? Es como muchas veces por tratar de entendernos nos replicamos realidades y nos justificamos desde ahí. Y con esas lealtades que nos creamos de no voy a hacer esto porque ellos no lo, mi mamá, mi papá, mi abuelita, tal, no lo quería. Ya lo iremos platicando, pero la invitación que les quiero hacer, y creo que es la invitación de nosotras y de nuestros programas y de todo, es regresar a ese lugar donde tú tienes elección, porque si tú te paras en este lugar de impotencia, de no tener poder, de ser la víctima de tus creencias familiares, la víctima de tu familia, la víctima de los ancestros, de la familia, de ta, 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 entonces tú misma te estás diciendo que no tienes elección. Y entonces ahí sí está muy cañón cambiar tu vida y cambiarte a ti misma. Pero siempre tienes elección, es que no eres ninguna víctima de tu cuerpo. También tienes elección, porque también eso pasa mucho. Es que mi cuerpo no funciona, entonces yo ya no puedo hacer nada. No, es que quizás hay muchas cosas que puedes hacer, pero que no estás queriendo hacer. Y que estás tratando de evitar
con el cuerpo que estás creando, la situación que estás creando, que de eso tenemos también para hablar. Yo tengo una lista. Y lo pones como que estás tratando de evitar, pero también que estás defendiendo con el cuerpo que estás Total, creando, ¿sabes? total. Entonces es como estas dos partes, ¿no? Lo que evito y lo que defiendo, de lo que yo ya me compré, justifiqué y me digo que soy, que no estoy dispuesta a no ser. Entonces todo lo que yo creo que soy y todo lo que creo que no soy, lo que defiendo ser y lo que evito ser, eso es lo que no me está permitiendo cambiar lo que yo quiero cambiar para crear una realidad distinta. Porque chicos, esto de crear tu realidad no es magia, son las acciones y elecciones que tomas todos los días. La decisión tan sencilla de, no sé, le pongo 5 cucharadas de azúcar a mi café o le pongo una, ¿no? Va a crear algo distinto en tu día, porque una te va a generar algo en tu cuerpo y otra te va a generar otra cosa. Ninguna es buena ni mala, ¿no? O tomo café o me tomo un suerito en la mañana. Entonces, ninguna es buena ni mala, simplemente es elección y eso va creando tu vida. No es que ni siquiera es magia crear tu realidad. Y mira, yo ya para cerrar quiero preguntarte algo. No sé si tú te habrás preguntado esto alguna vez en tu vida, quizá sea una estupidez, pero me ha dicho antes Tania que no hay preguntas tontas, a lo que yo le he contestado que efectivamente no hay preguntas tontas, solo hay gente tonta. Así que una vez dicho esto, mi pregunta es, Tania, ¿y tú te has planteado alguna vez que quizá tú eres tu propia tatarabuela? ¿Eres tu tatarabuela reencarnada o tu tatarabuelo? Te Entonces, amo, güey. coño, claro, ¿quién te dice que no? Si no la has conocido, has podido morirte y volver de nieto. Y así todo sucesivamente, toda la familia es una familia tipo súper endogámica, tipo como los Borbón, ¿no? Entonces así te empiezas ya a casar entre el tataranieto con la tatarabuela y todos así, y luego salen personas como yo, cuando hay tanta mezcla energética álmica. O sea, de gente como yo, borbona, perdida, rara. Y aquí tenemos a nuestra tatarabuela de 1710. Por eso no podía canalizar la maldición, porque soy yo, llevo años intentando contactar con ella. Y solo me oí a mí misma. Pero fíjate que eso es súper, súper, súper interesante, ¿eh? Porque aquí va ya mi geek de todo este tema de la energía. Es que no hay tiempo y todos somos uno. Entonces, si todos somos uno y no hay tiempo, todo esto que es nuestros ancestros, somos nosotros mismos en otras dimensiones. Y en otras dimensiones quiere decir en otros espacios. Nada más en otros espacios, porque no hay tiempo. Entonces está existiendo al mismo tiempo que nosotros y tenemos comunicación con esa información. Todo el tiempo estamos comunicándonos con todo lo intangible, todo lo invisible. ¿Por qué? Porque todo está ahí y es información. Entonces sí, sí, somos esa tatarabuela y esa bisnieta y dándonos todos contra todos, porque así es, ¿no? Reproduciéndonos todos con todos. Pero al final del día, ya yendo al punto más allá de Sodoma y Gomorra y estas cosas muy interesantes. Es que ahorita me acordé de eso porque mi suegra tiene un estanque y a veces tiene renacuajos y dice, eso es como Sodoma y Gomorra ahora con los renacuajos dándose todo, todos contra todos y los ves Pero puede brincando. ser tanque. Punto. Creo que esa es la parte que a mí me parece muy interesante de todo esto. Que tenemos muchas técnicas y muchas herramientas, pero al final del día tú tienes acceso. Tú tienes acceso hacia ti misma, hacia lo que tú estás pensando, porque esa es la información que requieres. Pero muchísimas veces no estamos dispuestas a ser brutalmente honestas con nosotros y decir qué estás haciendo, dónde estás usando máscaras, dónde estás mintiéndote a ti misma, dónde sigues repitiéndote el patrón, dónde no estás comprometida contigo, dónde no, dónde tú misma no estás haciendo lo que tú te dices a ti misma. ¿Y qué tomaría y qué se requeriría para que lo hagas? Porque eso es algo que puedes cambiar. Así como un día quieres hacer tu dieta keto y dejar de comer todo lo delicioso de la vida, no, bueno, no voy a ir por ahí, pero no, o sea, todo, y lo haces, o empiezas a hacer ejercicio, o empiezas a hacer una cosa, y cuesta un montón cambiar de hábitos, ¿no? O sea, es como un día a día, un día a día, ir dejando esa parte de ti atrás y elección todo el tiempo eliges ser esa persona y eso cambia todo. Pero si tú no eliges ser esa persona porque el sistema familiar es más fuerte que tú. Entonces, Jodista. y chicos, ahorita lo hablamos en el dinero y así, pero también ojo en las relaciones, ¿eh? Hacemos lo mismo. Eso es, Así en cualquier que área.
en todas las áreas. Lo apunto, tema para, a ver, María Temas. Jesús, bloc de notas, apunta. Y antes de irse, porque le apetece muchísimo, se va a disfrazar de su bisabuela. Y vamos a cerrar el capítulo así. Por favor, si están escuchando esto en Spotify, vayan a ver a María disfrazada de su bisabuela, porque algo que yo he conocido a María estos meses es que le encantan los disfraces, así que quizás próximamente tendremos a otro personaje, la bisabuela entrevistada aquí. Punto. Punta podcast. Váyanos a ver a YouTube, chicos, síganos, compártanos, denle click si les gusta, si no les gusta, déjenlo sus comentarios. Si no están de acuerdo con nada de lo que decimos, déjenos sus Pero, comentarios. Si hombre, están de lo que acuerdo, sea, que dejen lo que sea. exacto, Algo, dejar corazoncitos, algo. algo. Hombre, Comenten, hombre, compártanos, ayúdenos a venga. llegar a más personas. Así Hombre, a que, ver si la semana que viene llegamos, imagínate, a 20 suscriptores. ¿Te imaginas, Tania? ¿Qué vamos a hacer con tanto éxito? les bailamos. Si llegamos a 20 suscriptores, les bailamos. María se va a disfrazar y va a llegar aquí de personaje Eso es. Si llegamos a 20 suscriptores, yo vengo vestida de Lady Conciencia, por favor. de Lady Conscious. De Te Lady quiero. Consciousness. Ah, Tiene un ok. personaje, María, que se llama Lady Consciousness, que Qué está muy cabrona. chistoso. Chivata. Bueno, muchísimas gracias, campanita, todo el rollo, y nos vemos la semana que viene. Bye. Mente, mente. Historias de